están? Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo y hoy día seguimos estudiando cómo multiplicar discípulos. Y esta semana vamos a repasar capítulo 4 del libro La Evangelización por Max Stiles. Tiene que ya haber leído ese capítulo y tomado el examen pequeño para verificar que habías leído esto. Este capítulo se llama Evangelistas Intencionales en una cultura de evangelización. Y es importante porque el mundo es como un río. Y si no estamos subiendo, nadando fuerte, vamos a estar bajando con el corriente. Entonces, si queremos hacer algo bueno, necesitamos ser intencional. Necesitamos intencionalmente hacer lo que queremos hacer. Y él tiene en ese capítulo muchos pasos para ser intencional. Y uno es estar preparado para compartir, preparado de corazón, preparado de mente y preparado de pie. Y él nos dio unas preguntas que son importantes para pensar para todos nosotros, para ver si estamos preparados. Yo tengo aquí las preguntas. Número uno, ¿está cultivando nuestra iglesia compasión por aquellos que no conocen a Cristo? Eso es muy importante, porque si no amamos a los perdidos, nunca vamos a compartir el Evangelio. Necesitamos empezar a pensar en ellos, y no solo nuestra iglesia, nuestra gente, nosotros mismos. Número dos, dice, ¿necesitan nuestros miembros ser animados? Los corazones de los no creyentes parecen estar tan endurecidos porque a veces la gente quiere compartir, pero es como demasiado difícil. Y necesitamos animarlos más. Creo que sí sea la respuesta. Pero también otra pregunta que él hizo es, ¿están convencidos nuestros miembros de que el Evangelio es lo que produce el cambio más grande que el mundo pueda conocer en los corazones, las mentes, las vidas y en la comunidad en general? La gente de la iglesia sepa eso, que el Evangelio tiene ese poder, porque eso ayuda mucho en animar a la gente. Porque necesitamos parar y pensar cómo estamos animando a la gente. ¿Usamos la culpa? Qué malo que no evangelizas. ¿O la vergüenza? Yo fui evangelizando, pero tú no. ¿Qué anima verdaderamente? Hay dos cosas muy importantes que anima verdaderamente. Uno es el amor tremendo de Jesús. Cada vez que oímos el Evangelio, eso nos anima a llevarlo a otros. Leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos cómo Jesús amaba a los perdidos, que nos da compasión por los perdidos, pero también vemos el poder. Eso es número dos, que nos anima verdaderamente. Es el poder del Evangelio. Por nuestro corazón, nosotros necesitamos estar recordado vez tras vez que el Evangelio es poderoso. Y número dos, él dijo primeramente corazones, después mentes. Necesitamos estar preparados de mente. Y eso es decir, estamos listos. Los corazones, es decir, estamos motivados, pero con los mentes estamos listos. Sabemos qué es el Evangelio. Ustedes sí, porque han tomado el Evangelio simple y profundo. Tenían que pasar mucho tiempo aprendiendo qué es el Evangelio. Pero tal vez la gente en la iglesia no saben. Y es su deber enseñarlos qué es el Evangelio y verificar, perdón, y verificar que ellos saben qué es el Evangelio. Entonces pueden tomar ese curso con todos en la iglesia y, y verificar que ellos saben. Y otra cosa que él tocó un poco, pero yo quiero magnificar un poco, es que necesitamos, para preparar a la gente en la iglesia, ayudarlos en preparar un testimonio y compartir su testimonio en una manera que comparta el Evangelio. Nuestro testimonio es la historia
de cómo Jesús nos salvó. Y podemos compartir el Evangelio con nuestro testimonio o podemos compartir algo tan diferente. Un ejemplo sería así. Si yo digo, yo no sabía al Señor, no conocía al Señor, no sabía nada, pero alguien me dio la Biblia y yo empecé a leer y al leer yo vi que soy pecador y yo vi también que Jesús perdona a los pecadores y con mucho temor porque Dios odia el pecado, yo pedí a Jesús perdonarme y Él me recibió. Eso es compartir el testimonio de una manera que muestra el Evangelio. Aquí es otra manera. Yo no fui a la iglesia y ahora yo voy a la iglesia. ¿Qué tipo de evangelio predica ese testimonio? Dice que uno es salvo por ir a la iglesia. O tal vez decimos, yo fui borracho, pero ahora yo no tomo nada. Eso es un evangelio de no tomar, pero no tiene nada que ver con Dios, pecado, Jesús, la fe. Entonces, necesitamos enseñar a la gente, prepararlos, que estén listos, dar el testimonio con el Evangelio. No es que las otras cosas son malas, pero muchas veces estamos enfocados en algo que no es el Evangelio y perdimos la oportunidad. Y número 3, él dijo corazones, mentes y pies. Número 3. Y eso es decir, estamos dispuestos a compartir el Evangelio y evangelizar. Y él tiene un dicho que yo tengo aquí en página 111 que dice la ruta más rápida para llegar a la herejía y el error es una evangelización relevante. Relevante. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué dijo? Porque yo lo saqué porque fue un dicho claro y preciso. Es que queremos que la gente sea cómodos. Queremos hacer el mensaje más fácil recibir para la gente. Y con esto no digamos la verdad. Intentamos ser relevante, pero al fin predicamos otro mensaje. Entonces necesitamos estar dispuesto, pero no solo dispuesto a agradar a la gente, dispuesto a ser fiel a Dios. Y muchas veces en la iglesia todos están dispuestos a hacer algo, pero muchas veces no es evangelizar. Si quieren llevar muchas personas, puede llevar mucho y ganar un gran grupo por entregar comida a los pobres. Todos en la iglesia van a querer hacer eso. O ir orando por la gente. O un proyecto de construcción. Muchos van a llegar, pero estamos dispuestos a evangelizar. Eso es algo que necesitamos enseñar a la gente. Y el segundo parte de ser intencional que él nos dio fue, dice, nuestra cosmovisión del Evangelio. Necesitamos tener una cosmovisión del Evangelio que nos enseña la centralidad del Evangelio. Es un mensaje que yo digo siempre está llegando en ese libro vez tras vez, que el Evangelio cambia todo. En página 113 dice, vivir el Evangelio no es lo mismo que tener una vida moral. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el Evangelio había cambiado nuestra vida, será diferente. Nuestra vida será diferente que otras religiones. No solo seremos moral, no es mal ser moral, pero es poco. Los fariseos pueden ser moral, los musulmanes, los judíos, todos. Los cristianos viven diferente. Y él nos da unos ejemplos de cómo cambia la vida. Eso es largo, pero tengo puesto Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Que dice, pues bien, cuando Cefas, eso es el nombre de Pedro, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Recuerda, eso es Pablo hablando acerca de Cefas y está en el capítulo también. Antes que llegaron algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse
y a separarse de los judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Barnabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, porque obligas a los no judíos a practicar el judaísmo. Mira, Pablo está diciendo, más o menos, que Pedro necesita cambiar la vida por conocer el Evangelio. ¿Y cómo es? Él no tiene que estar preocupado con qué dirán. Mira, él tenía temor del partido de la circuncisión. Y, y hay dos razones tener temor. Tal vez hay un temor de ellos me van a matar. Entonces, tal vez él tenía ese tipo de temor, pero el Evangelio va a votar eso. ¿Por qué? No nos da temor morir, porque al morir solo vamos al cielo para estar con Dios. Entonces no debemos vivir en ese tipo de temor. El Evangelio nos cambia. Pero más probable, no tenía temor de estar matado por esas personas. Él tenía temor de estar juzgado por ellos. Estar juzgado por pasar tiempo con gente mala. Eso tampoco debemos vivir. Jesús es el ejemplo mejor de vivir con gente mala. Publicanos, prostitutas, los malitos, hasta los religiosos. Y Él nos enseñó, eso es la vida del Evangelio, porque el Evangelio es para los pecadores. Entonces, cuando pensamos en cambiar nuestra vida y cómo el Evangelio cambia todo, no es solo vivir en una manera moral. También hay otro versículo que nos enseña acerca de los cambios. Dice en Mateo 20, 25 a 28, Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy importante ver cómo el Evangelio cambia nuestra mente, porque en el mundo normal queremos ser alto, queremos ser importante, respetados, queremos estar servido, pero en el Evangelio queremos servir. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con nosotros. Podemos servir porque Él nos ya había servido. Y ese deseo de ser el hombre importante no es importante en el mundo del Evangelio. Y esa cultura predica algo al mundo. Esta cosmovisión tiene que cambiar todo en nuestra vida. Aún más, número 3, él dice matar nuestras presuposiciones o suposiciones. Y es importante, él explicó, voy a poner el dicho de página 115, él explicó que es suponer el Evangelio es mortal. Eso significa que nos mata. Digo esto de la forma más clara y franca que puedo. Cuando suponemos el Evangelio, empezamos a pensar que todo el que aparece en la iglesia es cristiano. Eso es cuando pensamos que sí, ya ellos saben el Evangelio. ¿Qué pasa? Pensamos que todos los que aparecen en la iglesia son cristianos. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? No compartimos el Evangelio, porque decimos, ya saben el Evangelio. Entonces vamos compartiendo leyes y moralidad. Y la iglesia, como está lleno de gente que no son cristianos,
que ni saben qué es el Evangelio, no tiene cultura del Evangelio, pero aún más no muestra a Jesús porque la vida es el opuesto de lo que hemos dicho acerca de pasar con gente diferente, como lo de Gálatas, o ser un líder que no busca respeto y fama y todo eso. Eso es un cambio verdadero que viene del Evangelio. Y cuando suponemos que todos creen, no tenemos esto. Y la moralidad se hace más y más importante y el Evangelio menos y menos importante. Y la iglesia se cae como una religión de obras. Por eso él dice, es mortal suponer el Evangelio. Y solo para recordarles, para que no caigan en esa religión de obras, yo tengo unos versículos para compartir con ustedes que ya conocen, pero nos toca visitar de nuevo. Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y aún más, Gálatas 2:16, que dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Qué tan claro? Nadie será justificado por las obras de la ley. A veces pensamos en nosotros como diferentes. Yo voy a seguir con las fiestas y todo de los judíos, con los ritos, porque la ley para mí me ayuda. Pero dice el opuesto la Biblia. Y aún más tenemos otro versículo de Tito 3:5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Yo digo esto en cada clase con todos mis líderes, porque ser líder en la iglesia no significa que conoces el Evangelio, no significa que eres cristiano. Necesitamos siempre investigar nosotros mismos. Él dijo en página 116, si el Evangelio no impacta tu corazón, examínate y ve si estás convertido de verdad. ¿Es posible que no son cristianos? Yo sé, tenemos muchos estudiantes, cientos de estudiantes, y yo sé que unos que están escuchando esto no son cristianos. ¿Qué necesita hacer? Confiar en la gracia y misericordia de Jesús y no en lo que haces. Mira lo que dice en Tito. Dice aquí, no somos salvos por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. No debemos confiar en nuestras propias obras de justicia. Yo les pido no confiar en esto. Entonces, al terminar ese capítulo, él nos advierta que siempre habrá personas en nuestras iglesias que parezcan creyentes. Por esto es tan importante que sigamos compartiendo el Evangelio. Estos suelen, mire, muy importante, porque eso nos ayuda a ver no son cristianos. Dice, estos suelen ser los que insistan en lo aburrido y repetitivo que es hablar sobre el Evangelio. Lo que anima a la gente nos enseña mucho. Yo trabajo con muchos líderes y yo puedo ver qué anima a la gente. También en las iglesias puede ver al predicar qué anima a la gente. Unos no importa mucho, pero si hay una profecía o algo del fin del mundo, están interesados. Pero el Evangelio, no tanto. Hay muchos que solo quieren oír más de leyes. Haga esto, no haga esto. Quieren salir sintiendo lastimado
por la ley. Oh, eso me duele, pastor, me duele, qué bueno. Pero ¿dónde está Jesús? No les importa. O unos solo están interesados en la comida y vienen y están animados si la iglesia tiene comida. Hay muchas cosas, pero siempre debemos investigar qué anima a la gente, porque lo que él dijo es muy claro que los que no son convertidos suelen ser los que insistan en lo aburrido y repetitivo que es hablar sobre el Evangelio. Y lo que ya hemos estudiado es que el Evangelio no es solo para salvar, es la A a la Z, todo el alfabeto de la vida cristiana. Seguimos. Número 4 en el capítulo, él dice que la evangelización debe ser como una disciplina. Y no sé si ha pensado en el evangelismo como disciplina, pero así es. Y si no es disciplina, probablemente no va a pasar. Él tiene en el libro ese dicho de Don Whitney, un maestro mío de años pasados. Él dice, a menos que nos disciplinemos para la evangelización, es muy fácil poner excusas para nunca compartir el evangelio con nadie. Eso es lo que yo dije en el principio, que el mundo es como un río. Y si no estamos nadando para subir, el mundo va a bajarnos y llevarnos con el corriente. Y el corriente de ese mundo es pecado, no es justicia. Tenemos un dicho en los Estados Unidos que dice, si fallas de planear, planeas fallar. Y lo importante no pasa por accidente. Necesitamos disciplina. Por ejemplo, ustedes accidentalmente leen la Biblia por accidente, sin planear. Ustedes accidentalmente limpian la ropa. Esas cosas pasan porque tenemos que disciplinarnos para hacerlo. También él tiene número 5 en la lista. Dice el lugar de la oración. Él dice que la oración es tan importante. Tiene ese dicho de Charles Spurgeon, o decimos a veces Carlos Spurgeon, eh, que dice, Señor, salva a los elegidos y elige a algunos más. Porque Spurgeon, como muchos teólogos, veía que Dios es soberano. Él tiene control sobre todo eso. Pero nosotros no sabemos a quién Dios está llamando. Entonces, oramos por todos. Y a veces parece como alguien que nunca va a convertirse, como Saúl en la Biblia. Ahora decimos Pablo. Y él fue el apóstol que escribió más del Nuevo Testamento que todos. Y muchas veces pensamos, esa persona será salvo y otro es. Entonces oramos por todos. Y hasta él dice que podemos convertirlo en disciplina. Dice, convierte en una disciplina el orar regularmente por aquellos que no conocen a Cristo. No importa quiénes son. Y eso puede cambiar la cultura de los grupos de oración y de la iglesia, orando por los inconversos. Y nombra a la gente. Yo oro por Mateo, esa persona. Eso cambia la manera de pensar, porque si nuestras oraciones siempre están hablando de salud y cosas así, no pensamos en los que tienen peligros más peor que el cáncer, ese peligro del infierno. Entonces, debemos siempre orar como parte de ser intencional en el evangelismo. Y al fin tenemos, número 6, el liderazgo espiritual. Y él dice en página 123, si es importante que los miembros se involucren, es doblemente importante que los ancianos y los pastores lideren enseñando y siendo ejemplos en la evangelización. Si quieren que la gente evangelice en la iglesia, tienen que hacerlo también ustedes. Y yo, por ejemplo, yo suelo hacer estudios bíblicos para evangelizar a la gente.
y yo los hago en un parque o algún lugar. Si hay incrédulos que están dispuestos a estudiar conmigo, yo lo hago con esos incrédulos. Pero al mismo rato yo suelo invitar cristianos que no necesitan estar evangelizados, pero yo invito a los demás. ¿Por qué? Muchas razones. Porque ellos pueden ayudarme, es mejor hacerlo en la comunidad, pero también para mostrarlos que no es tan difícil evangelizar y que hay fruto, porque muchos no evangelizan porque no saben qué hacer. Y al verte, líderes, al verles hacerlo, es más fácil. ¿Y qué pasa si pedimos a la gente dar testimonio de compartir el Evangelio en la iglesia? Si decimos, hermanos, voy a dar espacio para alguien que quiere dar testimonio de su tiempo evangelizando. Más y más la gente va a querer evangelizar para llenar ese espacio en la iglesia, porque es una vergüenza cada semana. Alguien aquí había compartido el Evangelio y quiere decirnos qué pasó. Y cada semana cuando es silencio, después de un rato, alguien va a subir y decir, yo compartí el Evangelio. Todo eso es ser intencional. Que la gente en toda la iglesia, toda la cultura, empieza a evangelizar y vivir en una manera de acuerdo con el Evangelio. Bueno, eso es todo de ese capítulo. Como siempre, vamos a seguir con el siguiente capítulo, que es capítulo 5 y el último del libro La Evangelización. Tiene que haber leído esto antes de seguir al siguiente video y tiene que hacer el examen de lectura, que es muy fácil. Si ustedes están leyendo los capítulos, será muy fácil terminar ese examen con 100%. Y también puede tener el libro abierto al tomar el examen. Solo queremos ver que están leyendo. Y aún más, tienen que hacer otra semana de compartir el Evangelio y discipular a la gente. 2 horas cada semana por 14 semanas. Eso es lo que vamos a hacer. 28 horas de evangelismo y discipulado. Y hasta que nos vemos de nuevo, espero que estén benditos y que tengan una cultura de evangelización. Bendiciones.